Gózalo, gózalo, gózalo. 1. Tienes un instante para dejar una lagrimita. A los 13 terminamos. 2. 3. 4. Ese ya no puedo, déjalo aquí. 5. Date cuenta que estamos más jóvenes de lo que nos imaginamos. 6. 7. Y que aún no hemos dejado un legado. 8. 9. 10. 11. 12. 13 mágicos. Estando con don Lauro se siente uno muy bien, muy tranquilo. A veces está uno muy mal, pero ya llegando ahí, pues es don Lauro. Híjole, la primera impresión era que 2 años de terapia en Gestalt, don Lauro la hacía en un momento. I was terrified of him. I was shy and scared. My first workshop was so powerful. Es una persona muy, muy, muy amorosa que en realidad te muestra el amor cuando es necesario y te muestra el regañarte cuando es necesario. Digo, el amor como un padre. En ese tiempo era muy callado, poco hablaba y también difícilmente se le podía a uno acercar. De hecho, no se le acercaba a uno. Lo conocí a través de los temazcales, de saber que él acompañaba temazcales y que podíamos llegar libremente. Cuando Laura aparece en mi vida, me hace descubrir que no estoy solo. Desde que yo era niño, yo pedí que llegara el maestro. Lo pedía de manera vehemente y hasta caía mal con mi mamá. Lo conocí porque fui a curación con él. Me llevaron también. Yo no conocía a don Lauro, pues ese era así más serio, como que de 2 palabras nomás. Y así fui llegando hasta que ya me fui quedando aquí con él. Tocó la puerta en forma de un anciano. Le abrí la puerta y le pregunté qué quería, qué necesitaba. Y me dice, no, Lalo, lo que quiero es venir a invitarte al círculo de sanadores, de curanderos. Yo le dije que no, que muchas gracias, que yo era católico, y se rió. Él me dice, mira Lalo, tú desde chiquito, desde que naciste, traes el don para curar en tus manos. Me sorprendí mucho porque, según yo, nadie lo sabía, solo mi mamá. Entonces don Lauro me dijo, ¿te acuerdas del Cristo que había en las escaleras para subir al 2º piso? Digo, sí, a ese le pedías. Y esto dice así. Puedo definir a don Lauro, y lo dije así más o menos durante 10 años, y siempre decía, don Lauro es don Lauro.
y no tiene otra explicación más que Don Lauro. Don Lauro es Don Lauro. Cuando lo vives, sientes lo que es Don Lauro, sabes lo que es Don Lauro. Cada persona tiene que traer su don, sí. Como trabajo yo, no encuentra Lauro, no puede. Y como trabaja él, tampoco puedo trabajar como trabaja él. No, no podemos. Cada quien trae nuestro don, nuestro destino. Don Lauro es uno, es el maestro, el indígena, el chapaneco físicamente, pero si tú empiezas a observarlo cuando está trabajando, puedes observar cuando está trabajando como con la tradición indígena maya, que pudiéramos decir es la original en la natural, o puedes ver cuando está trabajando el guerrero, que cuando trabaja guerrero trae mucho al mongol y cambia su apariencia física, tiene cambios sutiles, se transforma y sus facciones cambian totalmente, la fisonomía, el tono de la piel, las arrugas o las características que te identifican se suavizan o se pueden hacer más fuertes. Inclusive la manera que pisa, la manera que él va pisando se transforma cuando está haciendo o usando uno de los recursos que él tiene, ya sea como maestro mono, como maestro tibetano, como maestro indígena, como chamán indígena. Dicen que son 7, que él son 7. Nada más acá en San Cristóbal eran barrios. Y en uno de los barrios me encuentro a un monje. Y así es como realmente empieza esa relación de contacto hasta que ya podemos llegar a Dharamsala y de Dharamsala a Nepal. Y así nos comenzamos la ruta de la espiritualidad en el mundo tibetano.
cuando hablamos de Zen, yo puedo decirlo y puede provocar algunas suspicacias que si hay un maestro Zen en México, se llama Don Lauro. Mira, cuando yo regreso a México, en realidad, regreso como regresar sin patria, sin bandera, sin honor, sin nada de eso. Aunque traías el cargamento grande, pero nadie lo miraba. Empezar a caminar sobre las espinas y poder encontrar que la tuna es como el fruto divino de nosotros, el nopal. Hasta que pude entender que las espinas hay que agarrarlas de frente, doblegarlas. Y entonces yo creo que ahí fue cuando no me doblegué, sino al contrario. Me entregué, me ofrendé hacia ello. Y es cuando empiezo a encontrar una integración en mi vida, dándole paso a una institución muy grande que es Integro. Cuando pasó el tiempo, le dije a don Lauro, Lauro, quiero que me enseñes, quiero ser como tú. Y me preguntó él, ¿para qué quieres que te enseñe? Quiero ayudar a las personas, quiero tener herramientas para curar. Me dijo él, en un año te digo si te voy a enseñar. Y le dije, es demasiado tiempo, un año. No me hizo caso y se fue. Al año fui a su casa y lo busqué y me dice, uy, no ha pasado tiempo, vente en 6 meses. A los 6 meses, ahí estaba. Me dice, no, vente a fin de mes, todavía no te conozco bien. Pasó el mes, le volví a decir, ya don Lauro, ya está listo, me va a enseñar. Me dicen, vente el sábado. El sábado que me dijo, llegué 5 minutos antes de las 4 de la tarde en la casita del niño fundador. Toqué el portón y me dice don Lauro cuando abre, conozco gente necia, pero tú te llevas el premio. Gracias. Esas tradiciones que tienen es bueno. Muchos dicen que no vale, que como dijera yo, de que son mentiras. No. Haces una cosa,
es como este árbol, como que no vemos nada, no tiene milagro, no tiene poder. Pero si le pide, tiene poder. Madre, te siento bajo mis pies. Madre, yo escucho tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies. Madre, yo escucho tu corazón. Ella, 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 yo. Ella, 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 yo. Ella, 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 yo. Madre, te siento bajo mis pies. Madre, yo escucho tu corazón. Madre, te siento. El niñito de allá, pues tiene su historia. Puerto Viejo is the first years that I came here, things were very different. We were, I think we were very poor sometimes. We didn't have a lot of food sometimes. And Doña Magda, she would, in a way, take care of us at all, kind of take care of us all. El Niñito Viejo era un espacio mágico. Era un espacio mágico. Pues empezamos que iban a venir a trabajar los muchachos, entonces llegaba mucha gente de la selva, y ya la gente de la selva nos uníamos y ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, bueno, y ya pasábamos a limpia todos, y de ahí íbamos a hacer la comida, que van a venir los muchachos a comer y todo, bien bonito, muy bonito la experiencia ahí con don Lauro. El niñito fundador era en la casa donde él vivía y además asistía a mucha gente. Una casa que puedes describirla, ¿no? Un portón de metal, un pasillo, muchas cosas colgando, desde objetos de madera, instrumentos musicales, calendarios, toda una cultura popular ahí expresada antes de entrar al altar, después sillitas, en un pasillo y después ya el altar del niñito fundador a la entrada con su majestuoso vestido y la mesita con huevos, albahaca y agua. Cuando yo llegué con don Lauro se me cayó el cabello, me enflaquecí, ya no podía caminar, ya sí estaba yo con doctores, pero nunca me levantó los doctores, ya fue que don Lauro me levantó de la enfermedad que tenía yo. Y pues yo, y ahorita pues sí tengo pues, pero no, gracias a Dios que estoy caminando, me siento bien, llego al niñito y aquí. Del otro de allá pues sí, mucho trabajo también. Pero en aquel altar, don Lauro todavía curaba de una manera más tradicional, hacía la limpia de huevo y la metía en el vaso del agua y ahí escaneaba todo, aún ahí era diferente. Pido huevos para limpiar, entonces en un vaso de agua tengo que quebrar, ahí tengo que analizar destinos o qué enfermedades, de calor, de frío, todo, y por eso lo puedo curar, porque tengo que analizar primero. No solo es ponerle medicina por ponerle, pero el doctor, llegando con calentura, pues más la inyección o una pastilla que, y muchas veces no eso quiere, otro quiere, entonces pues nosotros nos damos cuenta, el espíritu, decimos, espíritu es aire, es aire. Y ya de repente ya no se usaba los vasos porque ya era mucho. Y entonces solo hacía limpia y así nomás ya. Y decía a la gente, pero ¿y cómo nos va a ver como si estamos enfermos? Pues él ya sabe. Ya él ya sabe cómo. Entonces, bueno. Entonces ya la gente ya se acostumbra también así. Ya ve aquí en el otro niñito, ya no se hace limpia con huevito, ya nada más así nomás. Y ya pues ya nos acostumbramos, ¿sí? No como el de allá abajo, pues decían, no, pero ¿dónde está por el huevito que hacía limpia? Pues es que ya es así su forma de trabajar. Y puedo dar un testimonio, o sea, puedo mencionar el de una paciente muy grave,
parecía que tenía 3 lesiones a nivel cerebral. El pronóstico eran 24 horas de vida, si no viajaba del norte del país a la Ciudad de México para ser atendida en otro hospital. La familia esta tuvo la oportunidad de poder trasladar en una ambulancia aérea a la paciente. Esto fue un jueves. Para el sábado la paciente estaba en un hospital de la Ciudad de México. Y para el lunes, lo único que pudieron decir los médicos es o el expediente estaba equivocado, o si ese expediente correspondía a esa paciente, no había ninguna explicación para que con esos 3 puntos que estaban localizados en el cerebro como un daño, no estuvieran teniendo la consecuencia ni las secuelas, pues, de un daño cerebral en ese sentido. Porque todos tenemos espíritu, todos estamos con espíritu. Pero entonces nadie lo vea. Por eso andamos, por eso caminamos, vemos y todo, por el espíritu. Ese es lo que nos está guiando. Y el oxígeno y la sangre, ese es el poder que tenemos. Entonces, por eso, alguno que digamos que llega a caer en un río, en un mar, no sé dónde, no puede flotar en el mismo momento. Por la hiel, es un pedacito de hiel, es un plomo muy pesado. Hasta que se reviente la hiel, a los 3 días tenemos que flotar sobre el agua. Así es el espíritu. El espíritu tiene mucho poder. Nadie lo vea, es un aire. Pero así como estoy aquí sentado, pues si hay algún enfermo muy retirado, no sé qué, pues ya me dijeron, pues mi cuerpo está en el mismo lugar, el espíritu ya es un aire, ya llegó, ya lo puede hacer, lo puede limpiar. Otra persona que está trabajando ya llega a contactar con una guía. Es aire, el espíritu es aire, y por eso se comparten todo. Las emociones, sentimiento, nuestra memoria ancestral, libera, suelta, relaja, autosanación, autotransformación. Rompe con las cadenas de amargura, de tristeza, de dolor, lo que tú traigas, suéltalo. Suelta. Vibramos. Resonancia. Lauro habla mucho de la parte de lo que sería la medicina del alma. Es tu propia medicina. Y esa medicina es dependiendo de cómo tienes acceso a ella. Entonces, cuando quitamos los candados, que normalmente son autoimpuestos por estar condicionados y estar puestos en una referencia externa, podemos tener acceso a nuestro cuerpo y poder volver a confiar en ese cuerpo, porque toda la información está dentro de nosotros para poder ser transformada y poder tener acceso a estas nuevas condiciones de medicina para ti mismo. Bendito sea Dios. Julio nos dijeron, nos hallamos. Ya en la luna más visita. Sí, ¿verdad? Perfecto. Sí. Nos ha costado ponerle nombre. ¿En serio? Ya se va a dar todo en su debido momento. Bendiciones. Así esperamos. Ale, mi hermano, éxito. Gracias. Bendiciones. Don Lauro no solo nos enseñaba en las clases como maestros, también nos curaba. Y nosotros podíamos verlo, cómo se desdoblaba, cómo se transformaba, a veces en animales de poder, a veces en ser de luz. Y creo que te deja que hay una parte de sanación como buen maestro que te deja que tú la hagas, aunque él sepa y aunque él esté consciente de lo que esté pasando y pudiéramos decir tiene la fórmula mágica para curarte, muchas veces no lo hace.
contigo, no es conmigo, es contigo. Déjame todas tus lágrimas, todo aquello que tengas que dejar, hay que dejarlo aquí. El dolor de papá, de mamá, de hermanos, de familiares. Todo aquello que tengamos que dejarlo es el instante, es el momento. Ahorita es la verdad. Ahorita es tu verdad en este momento. Déjame esa lágrima verdadera que quieres transformarte, decir, ya basta. Quiero ser alguien en la vida. ¡Vámonos! Ahora ríete de ti, por favor. ¿Te das cuenta que somos una bola de pretextos? Que nuestras mentiras se hacen realidad. Ya valió, ¿verdad? Así que ríete bien, por favor. Ríete de ti misma, de ti mismo. No puedo de tus chantajes. Ay, me duele el corazón no te la nalga. ¿A poco es usted rollero? Vengas. Gózalo, gózalo, que esto va a comenzar. A ver, corazoncitos, va para arriba todos. No veas afuera. Lo mejor de tu vida está dentro de ti. De la vida o de tu vida, de la vida de todos, ¿no? Y somos como un caracol. Pues imagínate cuántos años ha de tener. Sí. Y todo, fíjate, comienza de un punto cero hasta llegar a otro punto cero. Y cómo hace tantas curvas que al final la línea es recta. La última y nos vamos. Todo lo que tengas que dejar, emocional, sentimental, vibracional, suéltalo, déjalo. La última y nos vamos. Vamos abriendo puertas y soltando todos nuestros caracoles, transformando nuestra vida para transformar la vida. Si hay dolor, tristeza, soledad, alguna cosa, ahí lo dejamos, lo ofrendamos y nos vamos aquí, así. ¡Y! Don Lauro aparece, o la montaña se le aparece a Don Lauro, no sé cómo fue eso, de estar en el Niñito Fundador, de tener todos los días ahí acompañando gente. Pero bueno, él me dice que sí, me invitaba a conocer una tierra que había comprado. Y lo que vi fue muchas rocas y muchas piedras, bastante basura y una impresión majestuosa de naturaleza grande y montaña, ¿no?, alrededor. Y la parte básica, lo que estaba muy deteriorado. Y en realidad era una montaña de basura que nos tocó a muchos de esa época limpiar, tirar. ¿No? Y don Lauro estaba muy emocionado, me acuerdo que estaba como niño chiquito diciendo, es que es una maravilla, y por supuesto que era una maravilla el lugar,
un lugarcito donde yo veía las piedras grandes, 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 y yo decía, ¿cómo se van a mover? Creo que esa era la atracción de don Lauro. Esa fue como tal vez la motivación que él tuvo para conectarse con el lugar, porque era un reto para él. Él, en el instante que estaba parado ahí, es que voy a mover esto acá, se va a hacer esto acá, y ya era movimiento, ya él, como muchas cosas que hace don Lauro, ¿no? Sí las dice, pero las está haciendo. Estábamos platicando, estábamos recogiendo ya la basura, ya se estaba montando ahí un poco de espacio limpio para podernos sentar y platicar. Y así fue, yo recuerdo esa vez la algarabía que tenía él, el gusto corporal e interior de ver el lugar y la transformación que tuvo en muy pocos meses. Fue una época muy divertida porque decíamos que lo que te encontrabas tenía que ver con tus vidas pasadas. Entonces había unos que se encontraban muchas botellas de licor, o algunos que se encontraban zapatillas o pañales, que era de todo. La montaña está, y la montaña es sagrada, y la montaña está para todos. Y cuando alguien dice, es que la montaña está mal, no está bien, no, la montaña está bien. El que no está bien es la persona. Las personas que vienen aquí, si viven en la montaña, trabajan en la montaña, si levantan una piedra, si levantan una basura, si hacen un jardín, si hacen un muro, o si limpian la montaña, físicamente sí, están limpiando la montaña, pero la montaña puede estar con eso o sin eso. Lo que la gente viene a hacer aquí y lo que se trata de, que comprendes, a limpiar y a construir su propia montaña, su montaña interna. Sí, a eso viene. Una vez subimos aquí el Águila. De las primeras veces, yo creo que las primeras 4 o 5 veces que veníamos aquí a Chiapas, nos subió hasta el Águila y nos sentó ya más arriba, así en círculo, y empieza a llover. Todos veníamos con el impermeable, dijo, sáquenlo. Y todos sacamos nuestro impermeable, empezó a llover, y él traía un sombrerito, estaba sentado inclusive así en esta posición. Entonces agarró un palito así, le hizo así, supongo yo ahora que era una antena, lo puso en el sombrerito y exactamente donde él estaba no llovía. Y yo hacía así. No está lloviendo. O sea, a mí me está cayendo agua, pero donde estaba sentado así el círculo de don Lauro, no llovía. Entonces yo siempre cuento esta y me quedé así maravillada porque yo todavía me hacía así los ojitos y decía, estoy viendo bien, pero exactamente no llovía. Paraba la lluvia, paraba el viento, generaba el viento, que eso ya casi no lo hace. En los talleres, pero nos los hacía evidente. Paraba la lluvia y nos enseñó a través de la danza para la lluvia a generar el viento, a jugar con los elementos. Él jugaba al principio en los talleres mucho con los elementos, ya no lo hace, ahora hace un trabajo como más personal, más interno. Gózalo, que esa tormenta solo está pasando en tu mente. ¿Dónde está la lluvia? ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Qué fenómeno tan más hermoso! Mira lo que está pasando en tu cerebro. Mira esos soles, esas estrellas. Esos círculos que se logran hacer es porque estás moviendo tu energía. Sí, San Pedro, díganos. Pues se ha abierto mucho camino. Nosotros como grupo tardamos años. Don Lauro fue comprando hacia arriba, se creó el mirador y fue comprando hacia arriba, pero nosotros no podíamos subir a la montaña. Muchas veces nos quedábamos en el puro inicio, porque don Lauro decía, no están listos, no están fuertes, no pueden. Y siempre nos decía, ya les va a tocar subir, vengan preparados. No subíamos a la montaña, eran los trabajos nada más allí en el mirador, en la parte de abajo. Y solo amenazaba con que nos iba a subir, ¿no? Vénganse preparados, tráiganse su sleeping, su cobija, su ropa adecuada, porque vamos a subir a la montaña. Y un buen día, pues no la cumplió, ¿no? Y un día de repente nos dice, hay que subir, y no traíamos nada. Al menos el grupo de nosotros no traíamos nada. Y así subimos y dormimos
sin casita de campaña, sin cobija, absolutamente sin nada. Todavía no había espacios parejos, entonces había que dormir abrazado a los árboles. Empezando la montaña, había solo un caminito, una vereda. Entonces nos dijo, en 4 puntos. Alguna vez nos tocó subirla de rodillas. ¿Cuántos metros sería? No podíamos levantarnos alrededor de medio metro, no sé, 60 centímetros. Él traía un radio en la mano y traía a los trabajadores. Empezamos todos en 4 puntos, de gatas. Yo recuerdo a Jessica, que iba con Nayeli, chiquita, y la traía aquí, manchida, pues, con su rebozo y aparte sus cosas, ¿no? Dice, ¿cómo es posible? O sea, que ella suba con su niña y sus cosas, que no suba yo, pues claro que tengo que subir. Y ahí vamos, ¿no? Todos hasta arriba. I may have been the first person to live on the mountain, I think. And Dunlar said, you're here now, so now everybody will come. Because I think people were scared of different things. And because I live in a pretty rural place and pretty rustic mountain area in Canada, it was kind of natural. Actually, I found, the mountain here, it was hard to go for a walk by yourself without seeing a human being or a cow or something. And in Canada, that's not the case at all. So I found it to be really populated, not isolated. And I think other people felt it was really isolated. So siempre me vibró a mí desde ese momento el venir a San Cristóbal a quedarme por más tiempo, y mi chamba en ese momento pues no se me permitía, entonces siempre programaba yo mis vacaciones de tal forma que yo pudiera asistir a los talleres. Después de varios años de estar viniendo para los talleres, entonces fue cuando se me abrió la posibilidad, dije, es el momento de ir a Chiapas. Y pues llegamos aquí en un agosto, me acuerdo, lloviendo a este espacio, y aquí empezamos. Desde cero. Desde cero. Pero la expectativa era de que íbamos a vivir en la ciudad, en el Niñito Viejo. Y ya de repente dijo que lo acompañáramos a la montaña en la moto, que nos iba a enseñar un espacio bonito. Llegamos en casa de campaña, el don me acuerdo que me dijo, vente, vamos a darnos una paseadita en la moto. Y llegamos a este espacio de aquel lado y dijo, mira, este lugar está bonito, ¿verdad? Hay bonita vista para allá. ¿Cómo ve Don Moy? Andaba Don Moy en ese tiempo. No, está muy bonito, Don Laura, está muy bonito. Ah, bueno, Florecita, ¿dónde está tu casa de campaña? No, pues está del otro lado allá. Ah, pues tráetela porque aquí te vas a quedar a partir de ahorita. Las montañas tienen otra frecuencia que la ciudad no lo tiene. Y las montañas, si lo ves terapéuticamente, tienes que ir de corazón. Si vas en el pensamiento, que normalmente es lo que la ciudad te va a hacer, vas con el pensamiento, vas con la emoción, vas con tu ira, tu coraje, la montaña te va a quitar todo eso. Porque desde el momento que enfocas a querer ver la vida desde otro punto, tienes que ver primero que tus pasos sean verdaderos. Y entonces, el hecho de subir a la montaña, tus pasos cambian. Y es ir viendo cómo la vida también te va cambiando, la forma de ver. La expectativa de la vida es muy diferente de lo que es montaña y lo que es la ciudad. En la ciudad te da mucho rollo mental. Y en lo que es la montaña, pues hay algo bien curioso. Como no hay quien te llame por tu nombre, los árboles nunca te van a decir por tu nombre. Eres nada más parte de la naturaleza. Lo más difícil es que yo no quería estar aquí. No quería estar aquí, no había un día que no renegara. Diario renegaba de dónde estaba, que estaba incómoda. Más que nada, estaba enojada en el espacio donde estaba y no me daba cuenta en realidad el espacio que tenía. Porque estaba cerrado y la montaña tiene muchas maravillas. Fue una noche que estaba yo tan emocionada porque ya estaba la cabaña lista. Y empecé a escuchar un sonido como de oración. Así raro.
Pero para esto ni un perro ladraba, ¿no? Así todo en silencio. Y otra vez. Ya después lo platicamos con el don y dijo, era una oración de monjes, pues. Tenemos todas las herramientas para salir adelante y construir, que no necesitamos tantas cosas que nos pone el mundo, y no, en realidad no ocupamos nada para ser felices. Abuelito, abuelito, yo te quiero. Hay una etapa muy importante que es la celebración del Bicentenario en México, en donde se organizó el encuentro de 13 abuelas y 13 abuelos de tradición. La persona encargada de esa celebración contactó a don Lauro en Puebla, y a partir de ahí se dio todo un seguimiento, de tal manera que cuando llega el Bicentenario, don Lauro había sido investido, incluso todas sus indumentarias, todas sus vestimentas, en el altar del abuelo Cuauhtémoc en Izcateopan, Guerrero. Entonces él llega con esa investidura, y al mismo tiempo en un encuentro fundamental en el paso de los volcanes, que luego después, curiosamente, cuando ya está la celebración en firme, la ceremonia que preside don Lauro, de la que se encarga don Lauro, es el paso de los volcanes. Pues don Lauro se convierte, al momento que se hace la celebración, en uno de los abuelos de mayor relevancia. No porque los otros no lo hubieran tenido, sino porque su bonomía, su empatía, yo llamo muy fuerte, la compasión de don Lauro hace que tanto abuelas como abuelos estaban muy cerca de él. O sea, no es que don Lauro tomó el lugar protagónico, es don Lauro se presentó desde la esencia, como es, lo que es, con las pieles, con toda la joyería pues que pudiera tener, todo su nivel de sacerdote, y como maestro de sabiduría y como anciano de sabiduría. Canto, canto, canto yo. La montaña siempre es bien amorosa, pero lo que me he dado cuenta, que ahora que ya estoy aquí, que mientras más comodidad nos da la montaña, o don Lauro nos da mayor comodidad, mayor nos apendejamos y no valoramos lo que tenemos. Y yo creo que muchas veces es tener menos comodidad, menos confort, para en realidad sacar nuestras propias aptitudes, cuáles son en realidad todas las virtudes que tiene uno. Mientras más comodidad, más pendejismo hay. Su frase, una de las tantas frases que tiene es seguir adelante, reír y siempre realizar. No como está en contra de todo lo que dice ahí abajo, ese letrero que mandé poner, prohibido hacerse, ¡pi! Eso no ayuda, no nos podemos engañar. Que se engaña, entonces es su responsabilidad. El primer obstáculo que vas a encontrar es hacer el ridículo contigo, ¿sí? El que dirán, ¿sí? Pero cuando pasas todo eso es tan hermoso. Mira cómo nos enseña esa planta. Esa planta la traje, y me acuerdo que la traje de un vivero, se quebró, se volvió a pegar y se fue para arriba, dejó el que dirán y se quedó a la deriva. Y ahora sí, como dice, se fue encima de contraviento, marea y todo lo que fue. Y ahora la enseñanza que nos da, que está hasta arriba, de aquellos cipreses. Sí. Entonces, si la plantita puede, ¿por qué nosotros no? No preguntaba a don Lauro, ¿qué me pasa? Oiga, no, ¿por qué será que esto? ¿Por qué será esto? No. Es primero mirar al corazón. ¿Sí? Mirar al corazón. Para, sí, yo, principalmente yo, tengo mucha necesidad de todos, ¿no? Y apoyos, claro, ¿no? Pero también es importante
mirar a nuestro corazón. Yo estoy aprendiendo a mirar a mi corazón para buscar ahí las respuestas a mis principales preguntas, ¿no? A mis problemas, ¿no? Porque siento y estoy convencido que aquí está. Pero para mirar al corazón, a nuestro corazón, a mi corazón, se necesita mucho valor y honestidad. Mucho, porque al mirar me he encontrado con muchísima basurita. Hay una parte luminosa y qué hermoso, ¿no? Y se siente uno maravilloso, ¿no? Pero también hay basura. Y cuando vemos la basurita es cuando empezamos a decir, sí, no sé qué me pasa, y empezamos a buscar maestros y empezamos a buscar personas que nos den respuestas que solo nosotros podemos encontrar acá, ¿sí? Pero requiere de honestidad y de mucha fortaleza y determinación, mucha voluntad, porque si se encuentra uno monstruos tremendos, pero hay que verlos de frente. Pero cuando logras darle la vuelta a todo eso, y te digo, yo soy una de las personas que pues prácticamente me crecí sin padre, sin madre, sin familia, la oveja más negra que puedas imaginarte. Y pues todo el mundo me cerraba las puertas, todo eso que era muy fuerte, muy doloroso, pudo haberte causado rencores. Sin embargo, en mis sueños, en mi personalidad decía, pues lo único que me están haciendo es enseñarme a madurar. A mí lo que me parece muy curioso es la transformación de don Lauro. La transformación de don Lauro de ser ese hombre que no permitía que te acercaras mucho, sentía como si al acercarte tú lo estuvieras hiriendo, lo picaras, como si trajéramos espinas y lo picaras. Y esa transformación ahora de ser tan afable y acercarte a ti. Hoy te puedo decir, mi vida ha cambiado mucho. Por ejemplo, en este instante vengo lleno, estuve con mi mamá, fui a nutrirme. Ayer fui a nutrirme con mi papá, entonces, imagínate, tengo cimientos, estoy bien con mi papá, con mi mamá, con mis hijos, con mi esposa. Es otra forma de vida, es otro momento, otro instante. Y si en los momentos difíciles pude dar, ahora que estoy bien, puedo dar más. Y entonces yo, pues digamos, cuando era niño, pues me fui en la iglesia a pedirle su trabajo, su don. Y entonces, gracias a Dios de que sí recibió nuestros padres, de que sí las oraciones, por eso salió un hombre muy amado. Así es, sí. Pero también sus gustos personales, le gustaban los monos de peluche, y cuando todos nos empezamos a dar cuenta, pues era traerles monos de peluche. Nos dimos cuenta en esa época que él trabajaba mucho, estaba trabajando mucho su niño. Entonces una vez le hicimos una piñata y todos con regalos la organizamos entre todos. Fue en enero y verlo cómo disfrutaba de todas las cosas esas de niño, de niño de 6, de 7 años. A eso parecía. Y ir viendo su transformación de ese niño en esa parte, como ir creciendo, de verlo no manejar dinero, porque no sabía manejar dinero. Ver esa transformación de hombre, hacer del niño, ir recuperando ese niño hasta ser el hombre que ya lo era. Mira, yo no enseño, ¿sí? En realidad yo no enseño nada, no les enseño a nadie. En realidad es el que quiera aprender. Yo normalmente me vas a ver moviendo piedras y la gente dice, ¿lo ayudo? Sí, adelante. La gente lo va a hacer a su manera y yo vengo y lo acomodo a mi manera, porque si te das cuenta, en realidad yo no me gustan las líneas rectas. Todo está en curvatura, porque la vida así es. ¿Sí? La rectitud que queremos llevar nos va a llevar mucho topeteo. Pero si le das una curvita, te queda elegante, puedes ver la vida muy diferente, o simplemente esto. Y es otra frecuencia, y es otra forma, y es otro nivel, y dices, wow. ¿Y qué pasaría si salto de aquí, salto para allá y salto allá? El investigar de cómo tu cuerpo lo puedes hacer flotar. Y dices, ¿lo puedes? Sí se puede.
El hecho de trabajar la piedra es conectar con la madre y fortalecerte, pues, sanarte, vaciar todo eso que traes, que pueden ser frustraciones, miedos, todo lo que cada quien traiga cargando. El trabajo con la piedra es lo mejor o la mejor terapia, pues, para transformar toda esa parte. Yo creo que más que nada es una terapia de transformación, el hecho de trabajar la piedra. Y te da mucha fuerza también. Te da mucha fuerza en el cuerpo, en los brazos. Te fortalece internamente el carácter también. Y pues además es bien enriquecedor. Es una experiencia única. Y es una conexión también bien bonita con la Madre Tierra. Todos podemos volar como águilas. Volando alto, circundando el universo con alas de paz, con alas de amor. Todos podemos volar como águilas. Volando alto, circundando el universo con alas de paz, con alas de amor. Porque él se va renovando. A veces yo me pongo a investigar lo que él me dice y me doy cuenta que don Lauro está avanzado en la enseñanza que nos da años y años y años. Don Lauro te saca un concepto y a veces tardas hasta 5 o 10 años en entenderlo. Y dices, bueno, ¿y este hombre de dónde saca tanta información? En alguna ocasión nos decía que él se conecta a la red y de ahí baja a nivel pránico todo lo que nos va enseñando. Es algo sorprendente. La manera de sanar de él ha cambiado. La manera de comunicarse también ha cambiado. Recuerdo que nosotros veíamos al principio cómo hacía esto. Sí, hacía esto. Y él estaba recibiendo instrucciones y alguna vez me tocó estar sentada a un lado de él y escuchar como el sonido de la radio de frecuencia esa, cuando hablas en el barco, ese tipo de radio, y escuchar eso, entrar. Alguna vez me acercaba mucho, yo creo que él dejó que entrara en su frecuencia, en la frecuencia donde él se comunica, y me tocó varias veces esa experiencia, y ahora se comunica de diferente manera, e inclusive sana de diferente manera. Eso también ha sido una transformación bien importante. Todas son como realidades y frecuencias. Aquí hay una frecuencia, acá hay otra frecuencia, acá hay otra frecuencia, acá hay otra frecuencia, acá hay otra frecuencia. Así es como captamos las frecuencias, o simplemente todas las madres de las frecuencias. Es una matriz, dices. Mira, ya pude ver otra flor que está naciendo, otra orquídea. Y así es como realmente vamos descubriendo. Nuestro gran maestro, pues, es el jaguar. Sí, su sensibilidad que nos enseña de... Es que mira, sí, nosotros como en eso trabajamos, en eso tenemos. Entonces nosotros nos damos cuenta. Tenemos que soñar en sueños, no en vida, en sueños. Tenemos que soñar. ¿Qué cosa hay, qué cosa no hay? La maldad, la curación, todo. Entonces allí nos damos cuenta. Porque quieres ver la vida todo bonito, y no es cierto. La vida es canija, es fuerte, es... Mira, para mí es como esto. Pero si te das cuenta, hoy que entiendo,
Cuando esto lo haces un monumento, pues es mi monumento. Cuando lo haces una escultura, es mi escultura. Y cuando lo haces que es parte de la agricultura, pues yo le haría hoyo, sembraría. Hoy está mucho en la siembra. Entonces, yo siento que si estoy sembrando esto, estoy sembrando vida. Estoy sembrando vida, estoy transformando todo. Para mí, el silencio fue muy hermoso. El poder hablar también es muy hermoso. Aunque yo no soy de mucho hablar, si te das cuenta, soy más de realizar. Mi mejor manera de hablar es como ves estos jardines. Esa es mi mejor manera de hablar. A mí me inspira mucho verlo siempre o constantemente al servicio, reforzándose él a través de la naturaleza, que esa para mí también es una enseñanza muy grande, como no dice... Él limpia la naturaleza, él cuida a los animales, él se comunica con la tierra, cómo está con el cosmos. Y desde ese verlo a él, pues yo me inspiro también y me agrada mucho ver una persona que puede estar más allá, desde el contacto humano únicamente. Para nosotros el amor es vida y muerte, así lo vemos, así es lo que nos enseñaron. Pero el enamorarte de tu vida, el enamorarte de la otra persona, toda esa parte en realidad lo que hacemos es verla como un reaccionario químico. Y un reaccionario químico es como esto. Si te das cuenta, aquí se están muriendo y aquí se están muriendo. Pero lo que quiere vivir, porque ya tiene sol, tiene sombra, tiene todo. Entonces la química de la flor y la química de la naturaleza con tu naturaleza, pues hace de que vuelvas a brillar. Lo he visto cuando Lauro, ¿no? Lo he acompañado, y aquí mismo en el centro, que viene mucha gente para curaciones, para sanaciones, ¿no? Que tienen que ver con lo físico, algún órgano que está padeciendo, o algún golpe, una fractura, etcétera, hasta la cuestión emocional y hasta la cuestión energética y espiritual, ¿no? Aquí viene mucha gente con multitud de situaciones difíciles, ¿no? Conocidas y cosas que no se pueden explicar, que la ciencia no podría explicar, la verdad, ahorita. Creo que después lo podré explicar, ahorita no lo puedo explicar. Y que yo he visto y digo, acá, ¿y esto cómo se le hace? ¿No? Pues todo eso. Entonces, ahí ese es el mejor ejemplo y muestra de un Lauro, ¿no? Que yo he visto, ¿no? Tanto la enseñanza, en lo que me ha compartido y he compartido con la gente, como esta disciplina marcial y bioenergética, como en las curaciones, en las sanaciones, lo hace con todo el amor. Atiende a la gente con todo su amor. A veces dice, hijo, estoy cansadísimo. Y a veces está que no aguanta ni un mosco, pero ve una persona que viene mal y dice, vámonos, dale. Ahí mi bronca y mi enojo y mi problema, ahorita los dejo acá. Y atender a la gente. Eso para mí es una muestra de amor. Yo lo que puedo ver de cuando comenzó todo esto hasta ahora es de que para hacer los reinados, para hacer las bases, es muy difícil. Era abrir caminos, era mover piedras muy grandes y empezar a mover energéticamente toda la negatividad, las enfermedades, el miedo, la ignorancia. Fue un trabajo desde abajo, como hormigas. Llega un momento, pienso yo, en el esplendor de Don Lauro, que él quiere que las cosas sean más suaves para todos, ante tanta violencia. Si se dan cuenta ahora, si nos damos cuenta, Don Lauro quiere hacer como una especie de panal de miel, donde llegues a regocijarte. Y abajo, en las ciudades, en tu medio, hay mucha violencia, ataques, agresión. Entonces Don Lauro, como papá, como tati, pienso yo que nos quiere dar lo mejor. En nosotros está la responsabilidad ahora, que ya estamos en ese panal de miel, donde ahora hay caminos, hay cabañas, hay baños. Responder con amor y con respeto y responsabilidad para mantener el lugar
para darle honor y respeto a don Lauro como nuestro maestro. I think a healer like that really needs to be supported by many. And in my most recent years, that's been my thoughts about Don Lauro. That all the healers that are working hard in the planet at this time, they're so quickly judged, and we want them to be perfect. But really what they need is for us to, I think, support them in every way possible. That's important. Y en eso que hace un Lauro va el amor y va el espíritu. Porque para mí, ¿sí? Lo que define a lo espiritual es el amor. Si lo das con el corazón. Y si lo recibes con el corazón. Pero eso no solo es, no se queda en lo romántico, no desde el punto de vista romántico, sino es parte de la visión. ¿No? Si yo te doy un regalo, te quiero dar este vaso con agua, ¿no? Tiene que salir de acá, de mi corazón, pasar por mi mente, ¿no? ¿Sí? Si es honesto y verdadero lo que yo te voy a dar. Si no es verdadero y honesto, este regalo que te quiero hacer, solo sale de mi mente. Y si tú lo recibes con corazón, entonces entra por tu mente y baja a tu corazón. Pero si no lo recibes con verdad y con sinceridad, entonces solo lo dejas en tu mente. Entonces tú y yo no estamos haciendo un solo corazón. Y lo que se trata de hacer es hacer un solo corazón. Aquí lo bonito, muchachos, es que se quedó el corazón otra vez. Por eso don Lauro siempre dice de corazón a corazón, un solo corazón. Y de ahí vengo, pues, de ahí nací. Pues es muy simple. Mira este tronco, ¿para qué te gustaría? ¿Sí? Entonces yo digo, ay, y si le voy subiendo para hacer un arco, mira. Porque creo que eso es la esencia para mí de don Lauro, es transformar todo el tiempo, no quedarnos estancados, ni solo en la alegría, ni solo en el dolor, dar la oportunidad a la vida que venga. De que la vida es tan simple, no es carrerear, sino es que buscar. O como dijera otro gran maestro, carreréale y suavecito, carreréale y suavecito. Yo creo que ese jaloncito de la vida me ha dado mucho y me seguirá dando más. Antes, cuando estábamos, por decir, los primeros 4 o 5 años, desde lo que lo mirábamos que se paraba, decíamos, en la madre, viene como guerrero. Don Lauro para mí vino a darme esta oportunidad de ver dimensiones. No he encontrado otro maestro tan grande y tan fuerte como don Lauro, tan amoroso. He tenido otros maestros que me han enseñado otro tipo de curaciones y herramientas. Tengo en don Lauro un lugar especial en mi corazón de agradecimiento. Era totalmente desconocido para mí su estilo, su forma y todo. Y fue un gran hallazgo. Cambió mi vida. Yo siento que el espacio de aquí de la montaña tiene para mí un amor muy importante, porque por más que diga, ya no voy a regresar en tanto tiempo, jala y me hace regresar a mi raíz. Y por más que yo siento que cuando vaya a trascender, mi espíritu va a venir aquí a la montaña. Don Lauro would come around and support me many times. He did so many things with us. And he let me stay there for free. I had no reason to do that. He gave everything. Yeah, that was pretty good. He gave everything to us, all of us, I guess. And he didn't have any reason to do that, really, that I can tell. So I always wanted to give back to him, and I never really knew how then. But we're getting there. Ser feliz, morir en paz. Un honor, gracias, bendiciones. Gracias a ese buen equipo. Y que sigamos en la oración. Muchas gracias. Un honor.
Gracias.